Ya comenzando a grabar, voy a compartirles mi pantalla de la super presentación que me les hice para hoy. ¿Ya se está viendo? Sí, Sí, señor. señor. Listo, bueno. La clase de hoy, que comenzamos el segundo periodo, tengo que presentarles los desempeños. La próxima clase yo les presento los desempeños, qué pena. Se me olvidó ponerlos ahí en la presentación, pero por favor, Julián David, ¿por qué rayas la pantalla? Pero entonces, la próxima clase yo les pongo sus desempeños para este periodo y las recuperaciones, obviamente, técnicamente pues son las mismas, pero pues toca adaptarlos. Recuerden que esas están adaptadas a la presencialidad y no a la virtualidad. Entonces, yo hice unas pequeñas modificaciones para que pueda surtir efecto en la virtualidad. Bueno, la clase de hoy se llama clases de materia. ¿Listo? Clases de materia. Y pues lo primero es determinar la composición de la materia. Para determinar la composición de la materia se debe considerar de qué está hecha la sustancia, ¿cierto? Entonces, la sustancia se puede clasificar en dos, ¿sí? En sustancias puras y mezclas. ¿Listo? Las sustancias puras son aquellas que encontramos como elementos básicos de la materia y las mezclas son compuestos de la materia. ¿Listo? Pero pues toca hacer la clasificación, así como ven, hay unas cositas de uno y una cosita de otro y chao. Pero entonces la composición de la materia tiene que considerar de qué está hecho, ¿sí? No es lo mismo, no sé, como ustedes han comido bonjour, cualquier bonjour, Sí, no es lo señor. mismo tomarse la base del bonjour, la base que es como el kumis del bonjour, así solito, que tomárselo con los Choco Crispies o las azucaritas. Sabe diferente, ¿cierto? O sea, es un sabor diferente. Uno se lo toma así solo y como que no es la misma vaina, pero si uno le echa las azucaritas, los Choco Crispies, no sé, las gomitas, las bolitas de chocolate, cualquiera de esas, sabe diferente, sabe diferente. Es una cosa rara, ¿cierto? Pero pues es la misma vaina. Entonces, en base a esto, vamos a ver que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Entonces, las sustancias puras, el primero, ¿cierto? Son las que solamente tienen un tipo de elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? Elemento químico. ¿Listo? Esto para su cuaderno, muchachos. Acuérdense que es muy importante tener nuestros apuntes. Las sustancias puras son aquellas que tienen solamente un tipo de elemento químico. ¿Listo? Como por ejemplo los que aparecen en la tabla periódica: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro, argón, potasio, calcio. ¿Listo? Esos son los elementos químicos y esas son las sustancias puras, es decir, los elementos químicos. Hasta ahí súper fácil. Ahora, hay materia que se compone de dos sustancias puras, ¿sí? O de la misma sustancia pura. A eso se le llama un compuesto químico. Ahora, los elementos. Los elementos son formados por una sola clase de átomos. Por ejemplo, los átomos de oro son solamente átomos de oro. Los átomos de boro, como los que vemos ahí en la imagen negra, son átomos solamente de boro, ¿sí? Entonces, no se pueden descomponer, es decir, no se puede coger y decir, el átomo de oro lo voy a coger y lo voy a partir y este me va a dar un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno y no. Innegablemente es la parte más indivisible. Recuerden que átomo significa indivisible. ¿Listo? Entonces no se pueden descomponer, o sea, como separar, ni por medios físicos ni químicos. Claro que sí.
¿Sí se puede? ¿Sí se puede separar un átomo como tal? ¿Es lo que dices, Nicole? Señor, Es que acabas de escribir en el chat que claro que sí. no, es que como mi hermanito vino y él como escribe todo. Bueno, Nicole, te recomiendo que estés muy atenta a la clase. Bueno, Sí, entonces, muchachos, eh, esos átomos no se pueden dividir, ¿listo? Un ejemplo de ellos es el oxígeno. Nosotros necesitamos oxígeno para respirar, ¿cierto? Es lo que nosotros necesitamos para vivir, nuestros pulmones, etcétera. Ustedes ya saben todo el cuento de la fotosíntesis, donde cogemos y que las plantas absorben el CO2, el dióxido de carbono y producen oxígeno. Todo ello nosotros ya lo sabemos por la biología, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, están unidos entre sí, esos dos compuestos, ese compuesto químico, por enlaces químicos. Los enlaces químicos son los mismos enlaces electrónicos. Es decir, cogen y técnicamente si acá falta, digamos que acá faltará un electrón y a este tiene un electrón de más, vienen y cogen y se unen y eso hace un enlace químico. Bueno. Entonces, el oxígeno no se puede dividir en más, ni el oro, ni el boro, ni el cloro, nada. Cada átomo es indivisible. Bien, ahora, los compuestos, como nosotros vemos en el oxígeno, hay elementos que son compuestos de sustancias puras. Una de las más reconocidas, ¿cuál es? El agua, ¿cierto? H2O. Nosotros sabemos que el agua son técnicamente, si nosotros lo voy a poner a dibujar por acá, H2O, ¿cierto? Este 2 ¿de dónde viene? Del hidrógeno. Y si acá no hay número, técnicamente es como si hubiera un 1, ¿cierto? 1 de oxígeno. Entonces, si yo quisiera mirar esa molécula, ese compuesto, pues técnicamente es que hay una bola de oxígeno, digamos que este fuera el oxígeno, ¿sí? Y voy a cambiar de color para que se vea diferente. 2 de hidrógeno, entonces una así enlazada por acá, chan, acá estará el hidrógeno y estará acá, chan, otra de hidrógeno. Sí, técnicamente esa es la molécula de agua. ¿Se pueden descomponer por métodos químicos? Claro que sí, yo puedo separar acá el oxígeno del hidrógeno por métodos químicos. Eso lo van a ver más adelante en séptimo y en décimo. Pero las propiedades de los compuestos son diferentes a las de los elementos que lo forman, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno es un gas y el oxígeno, ¿qué es también? ¿Qué es el oxígeno? ¿Un qué? Un gas. ¿un gas? Claro que sí, es un gas, Sharon Sofía. Entonces, ambos son gases. ¿Y el agua qué es? ¿Un qué? Un líquido, ¿cierto? El agua es un líquido ¿de dos qué? De dos compuestos ¿Hidrógeno? gaseosos se hace uno líquido. Por ejemplo, hay uno muy conocido. Ustedes reconocen este elemento que se llama NaCl. ¿Han escuchado hablar de él? ¿No? Pues miren que para nuestra vida es fundamental. Técnicamente es lo que le da sabor a la vida. ¿Listo? A esto se le conoce como sal de mesa. NaCl. Na significa el sodio.
y Cl es el cloro. Aunque no lo crean, el sodio es uno de los metales más tóxicos y radioactivos que hay, reactivo. Él no puede tocar el agua, técnicamente se vuelve así como si fuera pólvora. ¿Listo? Entonces el sodio es muy radioactivo y el cloro es un gas que es muy, digámoslo así, mortal. El cloro como tal es un gas mortal. Este sodio es un metal, ¿sí? Imagínense, el sodio es un metal y el cloro es un gas. Y junticos hacen es la sal. ¿Sí ven? Hacen propiedades diferentes a las de sus componentes. Entonces, un metal y un gas generan la sal, sal de cocina. Entonces, cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. Por ejemplo, este de acá no se conoce como sal, se conoce como cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio. Este de acá se conoce como óxido de dihidrógeno, no se conoce como agua. ¿Sí? El nombre usual es agua, pero es óxido de dihidrógeno. El otro se llama cloruro de sodio. Entonces, cada uno tiene un nombre y una fórmula. Miren, esta es la fórmula del agua y esta es la fórmula de la sal. Y su nombre, el del agua, es óxido de dihidrógeno y el de la sal, cloruro de sodio. Todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos. O sea, usted no ve en la sal, por ejemplo, una más salada que la otra, ¿sí? O una sal más salada. No, todas tienen la misma concentración de tanto sodio como de cloro. Si no, sería otro componente. Ahora, las moléculas debemos tener en cuenta que existen moléculas de elementos como son el oxígeno. Miren, el oxígeno técnicamente, si ustedes lo ven, son dos moléculas así. Donde acá hay una de oxígeno, parecen dos ojitos. Y otra de oxígeno. Ese es el oxígeno que nosotros respiramos. O2. ¿Cierto? El nitrógeno también es igual, pero con Ns acá. Ahora, existen moléculas compuestas, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono. Esta de acá se conoce como ¿cómo es que se llama? Este se llama el bicarbonato. El bicarbonato, ¿sí? El que nosotros utilizamos para la limpieza. ¿Listo? Ahora, entonces, nosotros podemos ver que la cantidad de átomos está referida con el número de acá, ¿sí ven? Por ejemplo, acá se ve que hay dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Igual que como lo hicimos con el agua. ¿Se acuerdan que había una de hidrógeno, otra de hidrógeno, por acá? Y pues obviamente tengo que cambiar acá el color. Una de oxígeno uniéndolas. ¿Sí? Ahí está la misma cantidad, H2O, miren. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces denota la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Ahora, vamos ahora hacia lo interesante. Nosotros ya sabemos que son sustancias puras, que son los elementos, que son los compuestos, ¿cierto? Ahora vamos a ir a las mezclas, ¿sí? ¿Qué pasa con las mezclas? Sus características son muy sencillas. No ocurren reacciones químicas entre los componentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que no hay que reaccionen como por ejemplo el agua y el sodio que comienza así como a chispear, ¿cómo decirlo? Bueno, en fin, comienza como a saturarse, no hay reacciones químicas. Cada uno de los componentes mantiene su identidad. ¿Qué significa eso? Pues cada uno va a mantener su, digámoslo así, su forma dentro de la mezcla, es decir, va a estar presente. Así como cuando usted le dicen sal, pues ahí hay cloro, qué pena, y hay sodio. Cada uno de ellos va a mantener su identidad. Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como destilación, filtración, flotación, etc. Esta va a ser la siguiente clase, muchachos. Tipos de separación de mezclas. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son los tipos de separación de mezclas que hay. Y la última, aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de la mezcla, tales como el punto de fusión, ¿sí se acuerdan el punto de fusión de qué es? Cuando cambia de sólido a líquido o de líquido a sólido. Pueden diferir respecto a la de sus componentes, es decir, por ejemplo, el agua sabemos que pasa de líquido a sólido en los 0 grados Celsius. Pero, por ejemplo, una mezcla, digamos que una mezcla fuera jugo de naranja. El jugo de naranja no se congela a los 0 grados, sino a los menos 2 grados Celsius. Puede ser. Ahora, hay una clasificación de las mezclas. La primera es la mezcla homogénea, aquella que presenta la misma composición en todas sus partes y sus componentes no se distinguen a simple vista. Es decir, por ejemplo, este metal de acá, ¿ustedes lo reconocen? ¿Ustedes reconocen qué tipo de metal es este? Ese metal es una aleación llamada acero, ¿sí? El acero es una mezcla homogénea que se hace a partir del hierro y el oxígeno, ¿sí? Entonces, hay una interacción entre esos componentes y no se puede evidenciar esa relación. Como por ejemplo, el vidrio, ¿cierto? El vidrio es parte de un elemento que se llama el silicio, pero tiene otros componentes más. Entonces no se pueden diluir. ¿Saben cómo se hace vidrio? A partir del calentamiento de granos de arena, ¿sí? Se sobrecalientan a tal punto donde vienen y hacen un proceso de mezcla, ¿cierto? Con otros elementos y se hace el vidrio. Todavía no les digo los elementos, ¿por qué? Porque pues esa es la tarea, acá entre nos, ¿listo? Entonces hay aire, vidrio, aleaciones, soluciones, ¿listo? Como por ejemplo la iodopovina o lo que comúnmente llamamos isodine, ¿sí? La iodopovina es una mezcla entre yodo y otras cositas ahí adicionales para poder curar heridas, ¿listo? Pero nosotros lo llamamos isodine, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora, las mezclas heterogéneas. Ay, qué pena, esperen. Yo me voy a devolver un segundito. En las mezclas son homogéneas, la parte fundamental es que no se distinguen a simple vista los componentes, ¿sí? Por ejemplo, si usted hace frutiño, ¿cierto? Usted viene y coge el polvito de frutiño y se lo echa al agua, después de revolverlo y mezclarlo, pues simple, eso no se va a distinguir en dónde está el polvo de frutiño más concentrado que en otro lado, ¿sí? A menos de que no lo revuelva bien, porque eso va a caer. Pero si usted lo revuelve bien, pues obviamente usted viene y dice, ah, no, yo no puedo distinguir en dónde está el frutiño y dónde está el agua, lo puedo separar fácilmente. Eso es una mezcla homogénea. Agua con azúcar, por ejemplo, que ustedes cojan y lo hagan y lo batan, ¿sí? No va a ver fácilmente en dónde está el agua y dónde está el azúcar.
¿sí? Entonces hay otros tipos de mezclas homogéneas donde usted no puede distinguir los elementos. Ahora, las mezclas heterogéneas son formadas por dos o más sustancias puras, de modo que, que se puedan distinguir. Por ejemplo, miren, estos jugos, ¿sí? Usualmente cuando usted hace un jugo y lo deja un tiempo, la concentración de la fruta tiende a elevarse y quedar el agua abajo, ¿sí? Cuando usted deja un juguito ahí que como que, no sé, de maracuyá, de lulo, viene y coge y tiende a subirse como ese extracto de la fruta y después usted viene y coge y con un cuchillito, con un tenedor, con una cuchara, viene y lo mezcla y se lo toma. ¿Sí? Pero se puede ver, se pueden distinguir. Usted podría decirle, uy, yo puedo separar esa cantidad de frutica del agua, ¿sí? Por unos tipos de separación de mezclas. Entonces, los jugos naturales son una de las tantas mezclas heterogéneas. Agua con aceite, los que no han hecho el experimento, ustedes saben que el aceite tiene una densidad menor que el agua y se sube. El granito. ¿Cómo ver este granito? Ustedes han visto que cuando hacen construcciones, muchas veces no solamente echan cemento, sino que le echan roca al cemento. Pues esa roca sobresale del cemento. O sea, uno puede decir, mire, acá está la roca y acá está el cemento. ¿Sí? Hasta que no lo pulen y lo nivelan y todo eso, pero uno puede ver en ese cemento grueso, que por ejemplo para las planchas y todo eso, puede ver en dónde hay roca y dónde hay cemento, ¿sí? El plato de cazuela de mariscos, usted puede ver los elementos, la salsa de tomate, la salsa rosada, los mariscos, la cebolla, usted puede distinguir cada una de esas partes dentro de una mezcla heterogénea. Y bueno, muchachos, hasta acá llega la clase. ¿Listo? Entonces, la tarea, pilas, tienes que buscar y dibujar 5 mezclas homogéneas naturales. ¿Sí? Yo ya les dije 2, pero esas 2 no valen, ¿cierto? Como por ejemplo, el agua y la sal de mesa. Entonces pueden buscar más, ¿sí? Sin alteración del ser humano, o sea, donde el ser humano diga, no, es que yo no tengo nada que ver ahí, eso se produce de la tierra. ¿Listo? 5 mezclas homogéneas artificiales, o sea, creadas por el hombre. Yo ya les dije una, por ejemplo, el acero, las aleaciones, pilas con la presentación que yo les mando. Ahí hay varias cosas para hacer, digámoslo así, para que ustedes puedan solucionar sus talleres. Y 5 mezclas heterogéneas naturales, o sea, que usted diga, uy, es que acá se distingue esto de esto. Y 5 artificiales. ¿Listo? Por ejemplo, yo les voy a decir una, la ensalada de frutas. ¿Cierto? En la ensalada de frutas usted puede ver dónde está la papaya, dónde está el melón, dónde está el queso, dónde está la crema, dónde está. Las tienen que dibujar. ¿Listo? Son 20 dibujitos, pilas. 5 de naturales homogéneas, 5 de homogéneas artificiales, 5 de heterogéneas naturales y 5 de heterogéneas artificiales creadas por el hombre. ¿Listo? Y explica sus componentes. Ah, bueno, es que en la ensalada de frutas ahí se puede ver la manzana, de la papaya, del melón, de la sandía, del queso. Así. ¿Listo? Y pues esa es la clase de hoy. Bueno, entonces muchachos, mucho ojo. Quiero que todos pasen, la verdad, yo no quiero dejar a nadie, a mí me da pereza tener que hacer esos procesos de recuperación, pero pues si la gente no tiene compromiso, no se puede hacer nada. Muchachos, como quedamos, pilas, tienen 100
hasta el viernes. Yo voy a publicar el video con la tarea para que ustedes me entreguen el viernes la tarea. Hasta el viernes. Ahora, si usted no lo alcanza a entregar al viernes, hasta el otro viernes tiene sobre 80. Recuérdenlo. Y si no me alcanzó a entregar ese viernes, tiene hasta el próximo lunes sobre 65. Después de eso, muchachos, yo no entiendo qué pasa, o sea, no entiendo por qué. Si usted no me comunica y me dice, tengo una situación familiar, tal, listo. Pero si usted no se comunica, yo hago de cuenta que usted no quiere hacer la tarea y yo no le voy a recibir la primera actividad del segundo periodo después de eso. Ahora, con respecto a las recuperaciones, pilas, muchachos, pilas con las recuperaciones, yo quiero explicarles rápidamente el proceso de recuperación. Me quedan 2 minuticos a ver si alcanzo. El proceso de recuperación de ustedes para que quede en el video. ¿Listo? Entonces voy a tratar de compartir la pantalla rápidamente. Ay, no me deja entrar acá. Ya. Voy a compartir el documento, no voy a compartir el de Edmodo porque se demora más. Bueno, entonces muchachos, acá está el primero. ¿Ya lo pueden ver? ¿Mi pantalla? Sí, señor. Listo, el primero entonces, rápidamente. Elaborar un mapa conceptual en una presentación interactiva, es decir, en PowerPoint o en Word, o si ustedes se quieren complicar más en Prezi, en esos programas que son elaborados, usted lo puede hacer. Yo les recomiendo PowerPoint porque es lo más sencillo. ¿Sobre qué? Sobre el concepto de materia. Ah, bueno, materia, cantidad de masa que tiene un cuerpo, tal, sus propiedades físicas. Ah, bueno, él tiene densidad, volumen, masa. Eso es la masa, la cantidad de materia que representa el cuerpo, el volumen, tal, la densidad, tal. ¿Sí? Entonces ustedes pueden explicar. Esta tarea es para recuperar, no para los que pasaron. Pilas. El segundo, elaborar un cuadro comparativo entre los estados de la materia. Recuerden que no solamente es líquido, sólido y gas. Ustedes dan líquido, sólido y gas, pero también está el condensado de Bose. Esta es la recuperación, Loani. Los que pasaron, no. Esta tarea es para recuperar, la recuperación del primer periodo. Los que no, no. Por eso les escribí ahí. Los que no tengan que recuperar, tranquilos. ¿Listo? Entonces, un cuadro comparativo entre también el condensado de Bose, el supersólido, el plasmático, todo eso. Y el último es presentar todas las actividades del periodo. Hicimos 3 actividades, creo 4, si no estoy mal. Las presenta todas y listo. En un formato de PDF. ¿Listo? Voy a tratar de subir cómo subir un PDF a partir de imágenes.